Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico en el radio en este martes 15 de noviembre. Hoy es día de San Alberto Magno, así que felicidades a todos los Albertos, especialmente a todos aquellos que nos están escuchando a esta hora de la mañana y especialmente a todos aquellos que forman parte del Club de Libertad Digital. San Alberto Magno nació en Alemania, pero desde muy joven es enviado a estudiar a Padua. Allí se inició en la fe y además demostró que era un alumno brillante, interesado prácticamente por todas las disciplinas. Especialmente era experto en alquimia, en astronomía y en física. Es el primero en hablar, por ejemplo, de que las cosas tienen forma y además están formadas por materia. Escribió más de 30 obras y está considerado doctor universal de la Iglesia. Hay que recordar que también es reconocido como magno en la vida. Fue maestro de Santo Tomás de Aquino y del gran reformador de la Orden Dominica. Así que, bueno, pues felicidades, como les digo, a todos los Albertos en un día tan especial. Un día en el que las lluvias vuelven a hacer acto de presencia y nos van a acompañar prácticamente durante toda la jornada en prácticamente todo el país. Así que estamos de enhorabuena. Hace falta la lluvia y es necesaria, aunque sea incómoda, desde luego la agradecemos muchísimo, a excepción, eso sí, del este peninsular y de los archipiélagos, donde allí, bueno, pues no va a caer demasiada lluvia durante la jornada de hoy. En el centro peninsular a esta hora tenemos 12 grados, hoy no vamos a pasar de los 15, así que aparte del día lluvioso, bueno, pues va a ser una jornada no demasiado calurosa, una temperatura más o menos agradable, con la lluvia se deja llevar. Y la máxima hoy la encontramos, fíjense ustedes, en Santa Cruz de Tenerife, y esto es la prueba evidente de que nos acercamos y nos aproximamos al invierno. Allí 29 grados. ¿Ustedes saben lo que son 29 grados en Santa Cruz de Tenerife? Bueno, pues muchos grados, mucho calor y cuidado con la panza burro, que se instala la nube y el sol no se deja ver, pero luego quema y de lo lindo. La mínima en Burgos y en León con 5 grados. Miren, en una horita, a partir de las 8 en punto de la mañana, estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos, calentando motores de lo que va a ser una de las entrevistas, desde luego, de la jornada. Santiago Abascal, el presidente de Vox, que va a estar aquí en este estudio, en el estudio de Es la Mañana de Federico, un día después justo de conocer las verdaderas intenciones del gobierno, que pasan ahora por reformar ese delito de malversación, y después de que el propio Abascal se haya ofrecido para impulsar una moción de censura liderada, eso sí, por el centro derecha, por un candidato de consenso, una propuesta que también apoya a Ciudadanos, que es del agrado de Ciudadanos, y que de momento Alberto Núñez Feijóo no ha dicho nada al respecto. Todavía son las 7 y 3 minutos de la mañana y el presidente del Partido Popular, a menos con un micrófono delante, no se ha pronunciado sobre esta iniciativa que quieren impulsar desde los otros dos partidos del centro derecha en España, como es el caso de Vox y es el caso de Ciudadanos. Como les digo, a partir de las 8 en punto de la mañana, Federico con todos ustedes, y desde las 9 y 20 en el estudio con Santiago Abascal, Julián Quirós y Alejandro Vara, que estarán charlando, preguntando y entrevistando, por supuesto, al presidente de la formación Vox. En las últimas 24 horas, como les recordaba anteriormente, el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, lo que haga falta, con tal de garantizarse el apoyo de sus socios, de los que depende para su supervivencia, y que no son otros que los independentistas golpistas catalanes y los herederos de los asesinos de la Batasuna ETA. En menos de 24 horas hemos pasado de hablar de la modificación del delito de sedición a la modificación del delito de malversación. Se estarán ustedes preguntando qué significa esto. Bueno, pues en la práctica esto significa la reforma de este nuevo delito de malversación, que además se presenta como una suerte de enmienda caprichosa por parte de la Esquerra Republicana de Cataluña y de la cual el gobierno de momento se quiere desvincular. Supone el indulto nada más y nada menos que de 25 de los máximos responsables del golpe del 1 de octubre, entre los que se encuentran los fugados, por ejemplo, Puigdemont o el propio Junqueras, y de paso, bueno, pues arreglar el asunto para Griñán y los suyos, pendientes de ingresar en prisión después de haber sido condenados por los ERE fraudulento por la Junta de Andalucía y por esa malversación de fondos públicos durante años. La táctica utilizada por el gobierno no es diferente que la ya utilizada en anteriores ocasiones, por ejemplo, cuando se nos anunció o se nos empezó a anunciar que se iba a reformar ese delito de sedición.
repite, como les digo, esa táctica utilizada. Primero lo niega, lo rechaza, el gobierno no está en ese proyecto. Luego se desvincula, pero lo acepta porque hay que respetar el juego democrático. Lo presentan otras formaciones, forma parte del diálogo, esto ya está en el Congreso, es una enmienda que introduce Esquerra Republicana. Finalmente lo acepta. Es decir, bueno, se ha aprobado, pues lo aceptamos, porque como nosotros somos los más demócratas, aceptamos este juego democrático y luego lo impulsa, lo firma y lo rubrica. Esta es la táctica utilizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ahora mismo estamos precisamente en este proceso. ¿Y qué gana Sánchez? ¿Qué gana Pedro Sánchez con esto? Bueno, pues muy sencillo. Una España a su medida, donde batasunos e independentistas puedan romper sin que les pase absolutamente nada, porque una vez modificados estos dos delitos en el Código Penal español, esta situación, si se volviese a repetir, por ejemplo, el 1O, no contraería ningún tipo de delito para todos aquellos que tuvieron que, algunos de ellos, salir huyendo de España y otros pasar por un tribunal de justicia. De momento, hasta 5 ministros de este gobierno entran en este juego sucio, bochornoso, insultante para el ciudadano español, tratándonos de nuevo a los españoles como sus súbditos idiotas. Es cierto que el texto que se ha presentado no lo ha presentado el Gobierno. Esperemos a la tramitación parlamentaria. En este momento no hay ninguna propuesta. Si las enmiendas tienen el fruto y el apoyo de una mayoría parlamentaria, es que estamos en una democracia. Entenderán que yo no me manifieste y que ahora que está ese debate abierto, que se abre, por tanto, ese proceso de enmiendas. La voluntad del Gobierno ahí está expresada, lo cual no quita que todas las enmiendas que en cualquier proyecto de ley se presentan, nuestra responsabilidad estudiarlas. 5 ministros del Gobierno de España entrando en este juego. No, nosotros no estamos en esta historia, nosotros no estamos negociando la reforma del delito de malversación, pero la enmienda es la que, ejerciendo su derecho democrático a presentar enmiendas, lo ha introducido en ese debate y en ese proceso que a partir de ahora se va a desarrollar en el Congreso de los Diputados. Cuando yo les decía anteriormente que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea para llevar a cabo ese proyecto de ruptura y que pasa por la eliminación precisamente de las leyes de las que todos nosotros nos hemos dotado, no me refería solo a esta cuestión. Hay más. En las últimas horas, el gobierno de Sánchez, con el ejecutor Marlaska a la cabeza, ha acercado al País Vasco a otros 6 etarras, entre los que se encuentra el asesino de López de la Calle. A nadie se le puede engañar ya. Este proceso de acercamiento de terroristas a las cárceles del País Vasco y de Navarra no es otra cosa que el paso previo para su puesta en libertad, para su liberación. Esto es lo que está sucediendo y que nadie les engañe si, aludiendo a razones humanitarias, se justifica este proceso de acercamiento. Es el paso previo a su puesta en libertad. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque solamente quedan a día de hoy, de los 180 terroristas que están en prisión, 19 que no lo están en las cárceles del País Vasco y de Navarra. Solo 19 etarras no están en las 3 cárceles vascas y en la cárcel que hay en Navarra. Y quieren otro dato. Desde que el gobierno transfirió al gobierno vasco prisiones, se han concedido 29 terceros grados, de los que 21 han sido recurridos por la Fiscalía y 5 revocados por la Audiencia Nacional. Cuando se conceden 29 terceros grados, de los que 21 se recurren y 5 son revocados por la Audiencia Nacional, es porque esos terceros grados no se conceden acorde a la ley. No se conceden acorde a la ley. Eso sí, la ley y las normas, y en este caso me refiero, por ejemplo, al reglamento penitenciario, tiene muchos subterfugios. Y ahí tenemos un artículo que es un auténtico coladero, que es el 100.2, por el que, por ejemplo, otros presos, como por ejemplo el hijo de Jordi Pujol, se gozaron de la puesta en libertad cuando realmente estaban en una situación de un segundo grado y no de un tercero. Es decir, se están concediendo terceros grados, es decir, la puesta en libertad a asesinos etarras, cuando lo que tendrían que estar es en prisión y por muchos años. ¿Y Sánchez? Bueno, pues Sánchez, como un buen tirano, un buen sátrapa, todo esto lo está disfrutando, y además lo está disfrutando en la distancia. Él se encuentra en Bali, en la cumbre del G20, bueno, pues haciendo contactos y lógicamente gozando lo que está sucediendo y lo que les reportarán desde
España. Bueno, como se pueden imaginar, se han producido en las últimas horas muchas reacciones a estas últimas novedades que hemos conocido y que les acabamos de resumir y les estamos contando desde primerísima hora de la mañana. Con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz vamos a contarles algunas de las reacciones que ya tenemos por parte de la oposición. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. Las reacciones de los partidos han sido distintas. Desde Vox y Ciudadanos se apuesta por la convocatoria de una moción de censura sobre la que no se manifiesta Núñez Feijóo, que prefiere forzar una reacción de los varones socialistas. Santiago Abascal, eso sí, considera que es el Partido Popular quien debe dar el impulso definitivo a esta propuesta, aunque posteriormente se presentaría un candidato de consenso. Escuchamos a Abascal y al diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz. Convencidos de que este Parlamento y este Gobierno no representan fielmente la voluntad de los españoles, como ya dijimos en la moción de censura del año 2020, pero ahora todavía representan peor esa voluntad de los españoles, tendemos la mano a quienes estén dispuestos a una moción de censura que expulse a Sánchez y que sirva para la convocatoria de elecciones inmediatas. Lo más eficaz, lo que afecta a Sánchez, es una moción de censura. Ya veremos qué hacemos en las manifestaciones. Pero le garantizo que lo que tiene efectos indiscutibles es presentar una moción de censura que rompe los plazos e impide que el Gobierno acometa estas modificaciones legales ahora. Es lo único que lo impide. Bueno, aquí se me ocurren así de entrada dos preguntas. Una de ellas, que es la que vamos a poder realizar en tan solo unas horas, que al invitado que hoy nos va a acompañar, Santiago Abascal, ¿por qué no está dispuesto a liderar esa propuesta de moción de censura? ¿Por qué no da el paso? La justificación que ha dado Abascal es bien sencilla. Dice que bueno, que ya lo hizo hace 2 años y que ahora no le toca a él el turno, que le toca a la formación que tiene más representación en la oposición, en este caso el Partido Popular. Pero bueno, esto también suena o puede sonar a excusa. ¿Por qué Santiago Abascal no está dispuesto a liderar esta presentación de moción de censura? Y otra cuestión, lo que pasa que no está el invitado aquí presente, ni lo va a estar próximamente, si no cambian las cosas, que es Alberto Núñez Feijóo, porque Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a liderar esta propuesta de moción de censura y tampoco se pronuncia al respecto, porque es lo que ha pasado con el líder del Partido Popular en las últimas horas. Ayer todo el mundo esperaba una reacción ante estas propuestas que venían por parte de Ciudadanos y del partido Vox, pero el silencio fue absoluto por parte del líder de los populares. ¿Ustedes se dan cuenta que hace tan solo 2 semanas estábamos hablando de las negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos judiciales? Y a día de hoy estamos hablando de una situación de ruptura absoluta, con un proyecto rupturista para España, ya que no se esconde por parte de Pedro Sánchez y de su gobierno. ¿Y en qué papel y en qué lugar queda el Partido Popular? Bueno, pues esta es una gran cuestión. Sí, Alberto Núñez Feijóo insiste en que los socialistas se retraten y hoy su partido se va a desplegar por los territorios controlados por el PSOE para pedir que sus responsables también se pronuncien sobre la modificación del delito de malversación. Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Miguel Tellado y Pedro Rollán se desplegarán por Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón y Extremadura. El presidente del Partido Popular evitó referirse este lunes a las propuestas lanzadas por Ciudadanos y Vox, pero sí avanzó que su proyecto pasa por penalizar la convocatoria de referéndum ilegal. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso ya sería el colmo. Delante del micrófono, Alberto Núñez Feijóo no dijo absolutamente nada de la moción de censura, de esa propuesta de moción de censura, y sin embargo hoy en algún periódico de fuentes populares sí podemos leer que los populares consideran que la verdadera y la auténtica moción de censura serán las próximas elecciones generales. Y yo me pregunto, y aquí la tercera cuestión, ¿por qué esto no se puede decir delante de un micrófono para que todos ustedes lo puedan escuchar de viva voz? En fin, en este sentido da la sensación de que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, vuelve otra vez a demostrar que tiene mucho más claro el proyecto que pretende Pedro Sánchez que muchos de aquellos que la están rodeando. Hoy abre su edición el diario El País con el siguiente titular: Díaz Ayuso menosprecia la protesta por la sanidad. Por supuesto, absolutamente centrados en esta cuestión.
Y es que ellos pretendían que ayer, en esa conferencia que tenía prevista la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Club Siglo XXI, dedicase todo su discurso a hablar de la manifestación que le habían montado el día anterior en las calles de Madrid. Bueno, pues no, hizo bien la presidenta de la Comunidad de Madrid en dedicar su discurso a quien se lo tenía que dedicar, que era Pedro Sánchez, y a su objetivo, y luego posteriormente a los periodistas responder las preguntas que tenían sobre la siguiente cuestión. Escuchen lo que comentaba ayer la presidenta regional. Detrás de este deterioro y asalto a las instituciones hay un plan con una ideología clara detrás: instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una república federal laica de facto. En eso está trabajando el Gobierno y sus socios parlamentarios. ¿Y qué es lo que sucedió el domingo? Bueno, pues la gasolina que también necesitan, lógicamente, para todo este proceso rupturista. Hubo manifestaciones este fin de semana, no solamente en Madrid, sino también en Cantabria y en otras localidades, en contra de la situación o de las gestiones que están realizando los políticos de turno en la sanidad pública. Por ejemplo, en Cantabria, con un consejero socialista y gobernado por un regionalista. ¿Se dijo algo al respecto? No. Sobre esta cuestión, hoy, por cierto, en Madrid se retoman las negociaciones con los sindicatos. Sí, dice Ayuso que en el momento en que escuchó que la llamaron asesina en la manifestación del domingo, supo que no era una concentración solo de médicos. La presidenta regional volvió a ponerse a disposición para negociar mejores condiciones para los sanitarios, aunque piensa que el objetivo es desestabilizar a su gobierno. Hoy la consejería vuelve a reunirse con los sindicatos. Desde el gobierno, Pilar Alegría volvía a arremeter contra ella. En el momento en el que me llamaron asesina, estoy convencida que esa manifestación no era de médicos, o no era solo de médicos, ni mucho menos, con quienes, desde luego, vamos a seguir negociando todo lo que haga falta. Ahí tenemos nuestra mano tendida. Lo que estamos viendo también por parte de la señora Ayuso, que cada vez está más pendiente de insultar al presidente del Gobierno de España, está cada vez más pendiente de la política nacional y de quitarle el puesto al señor Feijóo, que de preocuparse de los verdaderos problemas que afectan en el día a día de la vida de tantos miles de madrileños y de madrileñas. Bueno, pues uno de los problemas que afectan no solo a los miles de madrileños, sino a los millones de españoles, por ejemplo, es la educación. En este país tenemos un gran problema con la educación, un grave problema con la educación. Es uno de los grandes retos que tiene que afrontar España como nación, y usted es la ministra de Educación. Da la sensación a veces que está más dispuesta o dedica más tiempo a hacer oposición, en este caso a las políticas madrileñas, que a gestionar el Ministerio de Educación, insisto, uno de los más importantes, con uno de los grandes retos por delante. Hagan una prueba, pregunten ustedes a la gente de su entorno, a los que tengan más a mano, ¿quién es Reyes Maroto? Si conocen a Reyes Maroto. Bueno, y si ya residen ustedes en Madrid y en Madrid capital, pregúntenlo también, por curiosidad. Bueno, esto es lo que piensan muchos socialistas que hoy se descubren en la prensa nacional, advirtiendo que están convencidos de que si llevan a Reyes Maroto a la calle Gran Vía, nadie la para por la calle, porque nadie la conoce. Bueno, ella va a ser la candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid, va a liderar esa candidatura, y quizá por este momento la recuerden ustedes. Y claramente cambió el día cuando una carta pues llegó a mi despacho con una navaja donde se ponía de manifiesto, como bien se ha señalado, que el odio y que las palabras, que el odio de esa ultraderecha y del fascismo todos los días llegan como un altavoz que resuena, pues acaba, en este caso, en una persona vulnerable, haciéndose eco y demandando una carta deseando mi muerte. Bueno, esta señora que acaban de escuchar es Reyes Maroto, es ministra de Industria y de Transportes de España y de Turismo, y además es la candidata al Ayuntamiento de Madrid por parte del Partido Socialista. Bueno, recordarán que durante la anterior campaña electoral a las autonómicas hubo pues una campaña por parte de la izquierda que consistió en hacer frente, digamos, a la derecha que ellos consideraban más
más irracional y sentirse amenazados por la entrega y la recepción de unas navajas extraordinariamente grandes. Bueno, se dedicaron, y entre ellos Reyes Maroto, a mostrar unas fotocopias ampliadas de unos navajazos que llegaban, según parece ser, a su despacho, cuando realmente eran unas pequeñas navajitas. Lo que pasa que en la fotocopia habían dado al ampliar y ya directamente pues aparecía pues como una auténtica katana japonesa prácticamente. Bueno, esta era la denuncia que hacía. Luego hubo una investigación, había un señor que no estaba el hombre muy cuerdo y que se dedicaba a enviar este tipo de mensajes a los diferentes ministerios, como muchísimas personas populares, entre ellas, por ejemplo, muchísimos comunicadores a lo largo de muchísimos años han recibido de personas que a lo mejor no están en su estado mental, digamos, más óptimo, y se dedican a hacer este tipo de historias. No son amenazas reales, son personas que están mal y que lógicamente necesitan un tratamiento, y así se demostró en este caso. Pero la ministra salió con la fotocopia de la navaja ampliada. Bueno, esta va a ser la candidata al Ayuntamiento de Madrid por parte del Partido Socialista, Daniel. Sí, y ayer arropada por hasta 6 ministros y también por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, lo que de algún modo desbarata una opción alternativa. La ministra de Industria, Reyes Maroto, anunciaba su candidatura, desvelando además que mucha gente se lo había pedido y, en consecuencia, ella no había tenido más remedio que trasladarle esa propuesta a Pedro Sánchez, un argumento que contrasta con las filtraciones publicadas que presentaban a Maroto desde las propias filas socialistas como un descarte tras muchos intentos fallidos. Muchos me han pedido que diera el paso y espero estar a la altura de la responsabilidad que hoy asumo. Ya se lo he trasladado al presidente de Gobierno y secretario general del Partido Socialista, al secretario general del Partido Socialista de Madrid, querido Juan. Desconocida para el 50% de los ciudadanos, según datos del CIS, lo que preocupa en la Federación Socialista Madrileña se mantendrá en el Gobierno hasta abril para no perder el foco que ofrece en Moncloa y revertir el pronóstico de los sondeos. Según una encuesta express de OK Diario, Maroto tampoco impediría que Almeida revalidara la alcaldía con Partido Popular y Vox. El alcalde recuerda que Maroto no era la primera opción y desde el PSOE Juan Lobato replica que Almeida y Ayuso tampoco eran famosos cuando fueron designados candidatos. Desde Más Madrid, Rita Maestre se reivindica como alternativa. Que el PSOE ha buscado otros candidatos para Madrid que consideraba mejores que Reyes Maroto no lo dice el alcalde, sino lo dice el Partido Socialista. Tanto que Reyes Maroto es una candidata del sanchismo, pero una candidata por descarte, creo que no lo duda absolutamente nadie. Bueno, le pone mucha más cara que Almeida o que Ayuso cuando se presentaron, ¿no? Yo creo que es una ministra que efectivamente lleva desde el principio de esta etapa en el Gobierno de España, que tiene una gestión que es la que tiene, que es una madrileña, que es una mujer que ha vivido, ha trabajado y ha disfrutado de esta ciudad durante décadas. Aquí en Más Madrid pues no tenemos sorpresas, no llegamos en el último momento, que llevamos no solo 3 años trabajando calle a calle y barrio a barrio en esta ciudad, sino los últimos 8 años ganando las elecciones en la ciudad de Madrid. Y bueno, y es muy interesante desde luego los datos que arroja esa encuesta que publica OK Diario, porque de nuevo se vuelve a demostrar que Almeida necesita desde luego y mucho a Ciudadanos y al partido Vox en el Ayuntamiento de Madrid, porque si no, no va a poder formar gobierno. Y en ese sentido, esos 4 concejales que le dan a Ciudadanos y a Begoña Villacís serán fundamentales, como fundamental será que sepamos ya cuál va a ser el futuro o las intenciones que tiene la vicealcaldesa de Madrid, a la que muchos sitúan como nueva lideresa del partido Ciudadanos, o al menos eso es lo que se comenta en algunos círculos madrileños, y otros directamente la sitúan en las filas populares. Así que, bueno, pues Begoña Villacís, esperemos que no tarde mucho en decidir o en decirnos, en informarnos cuál va a ser su futuro más inmediato. Son las 7:23 de la mañana, 6:23 en Canarias. Ahora mismo nos conectamos con las historias reales de Iberia. Bueno, Sergio, el reloj España, que está siendo todo un éxito, ya van quedando menos unidades. Claro, porque hay que recordar que eran 300 unidades, que estaba limitado a 300 unidades y que las entregas empezaron a partir de noviembre, que hay prisa por pedirlo porque te lo tienen que grabar con tu nombre. Claro. Cuidado con eso. Cuidadito con los regalitos. Claro, sí. Que estamos ya muy cerca de Navidad, así que pues saben que lo pueden seguir pidiendo, que viene grabado con el escudo y con la bandera de España además del nombre, y que el precio es de 275 euros, financiable, ¿ven? Y que tienen un descuento los socios del Club Libertad Digital con el código SOCIOSLD, todo ello en mayúscula, y para conseguirlo, pues como siempre, yoquiero1.com. Yoquiero1.com, y además eso de la financiación, qué interesante es siempre, oye, cuando uno financia las cosas, pues un poquito por aquí, otro poquito por allá, y cuando ya ha pasado 6 meses ya lo has pagado, y no te has dado, vamos, no te has dado
ni cuenta de ello. Muchas gracias, Sergio. Vamos a seguir contando, si les parece, las noticias más importantes de la jornada y, por supuesto, nos tenemos que ir a Ceuta y a Melilla. La polémica por el paso a la valla en aquellos días del pasado verano pues continúa, lógicamente, provocando muchos comentarios, muchas reacciones por parte de los grupos, sobre todo en la oposición, que ven en Marlaska, desde luego, un blanco en estos momentos fácil, porque su gestión, desde luego, ya no solamente por la situación de la inmigración en nuestro país, sino por la cuestión de los traslados de los presos etarras, como les comentaba anteriormente, a las 7 de la mañana, está en entredicho. El pasado viernes hablaba Rosa Díez del ejecutor de Marlaska como el ejecutor de Sánchez, y tiene razón, le mantendrán el puesto hasta que a Sánchez le convenga mantenerlo, y bueno, pues ahí pervive el ministro del Interior. Ahora ha llegado el defensor del pueblo y le ha leído la cartilla a Marlaska. Lógicamente el defensor tenía que decir algo al respecto de las imágenes que hemos conocido todos. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se niega a comparecer en Bruselas para dar explicaciones sobre la tragedia de Melilla, al menos hasta que la Fiscalía finalice su investigación. También lo condiciona a que el defensor del pueblo modifique el documento en el que refleja que no comparte su versión de los hechos. Según Ángel Gabilondo, los gendarmes marroquíes, en contra de la versión de Marlaska, sí entraron en territorio español. A pesar de esta polémica, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha reiterado el apoyo del presidente Sánchez al ministro. La persona ha dado manifestaciones claras de apoyo al ministro Marlaska, ha sido el propio presidente del Gobierno, y saben además, lo acabo de contestar también, que el propio ministro ha hecho declaraciones continuamente en el Congreso de los Diputados, por tanto ha dado todas las respuestas a las cuestiones que le han preguntado. Francia y Reino Unido han firmado un acuerdo de colaboración para frenar la llegada de inmigrantes ilegales desde el continente. Ambos países se han comprometido a aumentar las patrullas marítimas conjuntas en el Canal de la Mancha. Se trata del primer gran pacto no económico alcanzado por el gobierno del nuevo primer ministro Rishi Sunak, aunque la encargada de rubricarlo junto a su homólogo francés ha sido la titular de Interior, Suella Braverman. Bueno, y en este sentido es importante porque 40.000 inmigrantes ilegales trataron de pasar precisamente por el Canal de la Mancha a las Islas Británicas durante este año, y lógicamente en este contexto es interesante cualquier acuerdo entre las dos administraciones. Veremos a ver si este acuerdo pervive, pero es uno de los principales puntos de conflicto entre el Reino Unido y Francia, y por tanto entre el Reino Unido, por supuesto, y Europa. Atención a la siguiente noticia que les vamos a contar. A partir de ahora, y según ha avanzado la ministra titular de Empleo, el hecho de ser transexual te puede beneficiar a la hora de buscar un empleo. Es decir, que cuando tú acudas a tu servicio de búsqueda de empleo, si te identificas como una persona transexual, vas a tener prioridad para elegir determinados empleos que una persona que se califique o que se autodenomine como heterosexual. Es decir, que ahora vamos a tener que ir a las oficinas de empleo y decir cuáles son nuestros gustos, apetencias o nuestras orientaciones sexuales para buscar o no trabajo. Bueno, esto es la igualdad real según los ministros del Gobierno de España. El Ministerio de Trabajo quiere premiar al colectivo LGTBI y en especial a los transexuales. El proyecto de ley preparado por el departamento de Yolanda Díaz, que ya está en el Parlamento, reconoce una especial atención a las personas trans en la búsqueda de empleo. El SEPE también prioriza la inserción de otros colectivos como los mayores de 45 años, las personas gitanas o de otra minoría étnica y las mujeres víctimas de la llamada violencia de género. Sí, pero los transexuales también. Y si luego ese transexual se arrepiente y quiere de nuevo volver a su sexo de nacimiento, ¿se le quita el empleo o ese trato especial que se le ha dado en el SEPE se mantiene? Bueno, que nos lo expliquen. Esta es la igualdad de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz. Bueno, y atención, porque hoy arranca esa segunda jornada de la huelga del transporte y ojalá que transcurra como la de ayer, es decir, sin prácticamente incidencias. Arranca la segunda jornada de paros indefinidos convocados por la Plataforma Nacional en defensa del sector del transporte. Por el momento, la huelga apenas está teniendo seguimiento y hay normalidad en los principales centros logísticos y en todas las carreteras. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han registrado incidentes graves, solo pinchazos
pinchazos de ruedas y la presencia de piquetes aislados en Cuenca, Toledo, Cádiz y Cantabria. Escuchamos a la ministra Raquel Sánchez y a los huelguistas que insisten en sus denuncias. La ley no se está cumpliendo porque dispusieron un precio mínimo por kilómetro y está a casi la mitad. Están quitándole potestad a la Guardia Civil para que no paren, para que no denuncien, y es lo único que pedimos, que la ministra firme el papel y mañana mismo arrancamos los camiones y a trabajar, que es lo que queremos, trabajar. Yo creo que los autónomos estamos todos en la misma situación. Las empresas grandes viven de subvenciones, viven de otras cosas. No es lo mismo que los autónomos, que vivimos de nuestro camión, y entonces da la gran diferencia. Las asociaciones que no lo respaldan ahora, por ejemplo, antes tampoco lo hacían. O sea, no pasa nada. A nosotros no nos representan esas asociaciones. Se han producido tan solo 14 incidencias y, por otra parte, pues también agradecer, ¿no?, a todos los transportistas que están desarrollando su trabajo con total normalidad. Amazon planea despedir a 10.000 trabajadores a partir de esta misma semana, en el que será el ajuste de plantilla más amplio de la historia de la compañía. La reducción de personal afectará al 1,5% de puestos corporativos y tecnológicos, lo que supone el 1,5% de la plantilla mundial. Llega además al año siguiente de obtener la mejor rentabilidad, beneficiado por las compras online en la pandemia. El dueño de la empresa, Jeff Bezos, asegura que donará parte de su multimillonaria fortuna a causas solidarias. En Estados Unidos está previsto que hoy Donald Trump anuncie que se presenta a la candidatura republicana para las elecciones de 2024. Todo ello en mitad de reproches dentro del partido por los resultados en las elecciones de medio mandato, donde los republicanos han perdido el Senado. Precisamente esta noche, el que fuera vicepresidente de Trump durante su mandato, Mike Pence, ha asegurado que cree que hay mejores candidatos para el partido. Creo que eso depende del pueblo estadounidense, pero creo que tenemos mejores opciones en el futuro. Sí, creo que tenemos mejores opciones. ¿Vas a ser candidato en 2024? Lo estamos tomando en consideración. ¿Crees que puedes ganar a Donald Trump? Eso lo tendrán que decir otros. Bueno, pues muy interesante desde luego todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos y respecto a los donativos millonarios de Jeff Bezos, que ahora va a trabajar en donar toda su fortuna porque quiere dedicarse, desde que se ha sacado nueva novia, a la filantropía. Saben ustedes que al chef José Andrés le donó millones de dólares para precisamente bueno, pues que en sus cocinas se pudiesen hacer los menús para los ucranianos. Ahora ha llegado a un acuerdo con Dolly Parton porque a su nueva novia le encanta Dolly Parton, y Dolly Parton es toda una estrella en los Estados Unidos dedicada precisamente a este tipo de financiaciones de nuevos talentos y gente que necesita, bueno, pues lógicamente la ayuda y el impulso económico de alguien para que ese talento salga adelante. Bueno, pues Dolly Parton es una de las grandes beneficiadas precisamente por la fortuna de Jeff Bezos últimamente, así que habrá que estar muy pendiente. Lo que puede hacer una gran y nueva mujer detrás de un gran y no tan nuevo hombre. Es alucinante. Por cierto, que en esa entrevista en la CNN, Bezos ha dicho que es casi más difícil gastarse toda la fortuna que ha conseguido cosechar en todos estos años que haberla conseguido, que haberla construido, a pesar del esfuerzo que le supuso el haber creado Amazon. Así que le cuesta más gastarse y saber dónde va a destinar esa fortuna que haberla conseguido. Interesante. Bueno, nos vamos a ir a la mutua. Que comparta, ¿no? Sí, comparta un poco. Bueno, yo sí que ya sabes que me gusta ahorrar, y además de por ahorro, que por supuesto sí, hace mucho tiempo que me cambié a la Mutua porque estaba harta, aburrida de cambiar de compañía de seguros cada 2x3, y yo creo que todos necesitamos tranquilidad, estabilidad, así que toda esa gente que busque esos mismos objetivos debería llamar a su compañía y decirles dos cositas. La primera, mira, yo no tengo ganas de cambiar de compañía cada año, así que la segunda, yo me voy a la Mutua. Ya saben que llevo años con ellos, estoy encantada, como 9 de cada 10 personas que cuando se vienen a la Mutua se quedan en la Mutua, así que ya sabes, vente a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Anota el número y llama al 91 555 55 55 91 555 55 55. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua. Yo ya estoy en la Mutua, así que ahora nos vamos a la publicidad y enseguida con CaixaBank el resumen de la prensa económica. Rápidamente, con Libre Mercado, Bruselas lanza el primer aviso a España. Recuerda Sánchez que duplica el límite de la deuda pública. Sí, bueno, se siguen sucediendo los avisos a España. En esta ocasión, a cuenta de la deuda, que ojo cómo estaba
estaba en 2008, estábamos en el 39% de deuda sobre PIB. 2008, 39%, estamos en el 120% y además en el 120% por un efecto estadístico, el PIB por efecto de la inflación sube y eso hace que el porcentaje de deuda sobre PIB no siga subiendo pese a que la deuda pública continúa disparándose. Estamos en 1,5 billones con B de euros de deuda pública. Lo que nos dice Bruselas en esta crónica, en este informe que nos ofrece Carlos Cuesta hoy en Libre Mercado, es que los Estados miembros con problemas de deuda alta y mediana deben garantizar una vía sostenible de reducción de deuda. Esto es lo de siempre. ¿Cuál es el verdadero problema de un país endeudado? Que pueda o no pueda hacer frente a sus obligaciones, es decir, que pueda pagar esa deuda. ¿Cómo se paga la deuda? Con actividad, con inversión, que sea un país dinámico, sí, donde el empleo crezca y donde, en definitiva, los ciudadanos podamos pagar impuestos de una manera suficiente como para hacer frente a esas obligaciones financieras. Lo que nos está diciendo Bruselas es mucho ojo, que el nivel de deuda que estáis cogiendo y el volumen de actividad con el frenazo de la economía no parece que vaya a apuntar. Oye, cuéntanos qué va a pasar al final con el famoso almacén nuclear. ¿Se tiene ya una ubicación? Tenemos que pedirle a los oyentes que se lean la crónica de hoy de Mercedes Rodríguez en Libertad Digital, en Libre Mercado. Al gobierno le entran las prisas con el almacén nuclear eterno tras el fiasco del almacén temporal centralizado. Es decir, la solución más eficiente, que es el temporal centralizado, es el que directamente descartó el gobierno. Ha dicho, no, el temporal no, vamos al eterno, al de para siempre, al que hay que meter a 1 kilómetro bajo tierra, hay que estudiar muy bien la geología y que largo me lo fías. Vamos... Pues, años y años. Sí, años y años. ¿Qué pasa? Que se le está viniendo el tiempo encima, toda Europa está ya adelantada en este tipo de proyectos y España está, pues a la cola. ¿Qué pasa? Que aquellas regiones, aquellas localidades donde iba a ir el ATC y finalmente no va a ir, está diciendo, oye, ¿qué pasa con el proyecto de almacén nuclear? Pues el eterno. Bueno, ¿algún titular más que queramos destacar? Recomendaciones para ricos y millonarios. Mira, en expansión, aquellos que tengan problemas con Hacienda, sabemos que la racia fiscal va a continuar, pero Hacienda le da una vía de escape a algunos millonarios, le dice que, hombre, me puedes pagar en especie, con obras de arte, pero de arte de verdad. Y certificadas. Eso es, sí. Eso es. Nada falso. Nada falso, y que consideran patrimonio nacional. Bueno, vamos a dejarlo aquí, luego volvemos otra vez a escucharte a partir de las 9 con la apertura de la bolsa. Muchas gracias, Luis. Y os leemos, por supuesto, en Libre Mercado. Muy bien, muchas gracias por las recomendaciones. Vamos a hacer una pausa, se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso a las 8 en punto, ya con Federico comienza el resumen de las noticias. Nos vamos, por supuesto, como todos los días, a la República de los Tontos, y ya en la tertulia con Santiago Abascal hoy como invitado, Julián Quirós y Alejandro Vara.